Y Elías era muy pequeñito, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí cuando te dijeron que tenías leucemia? 5. Él se percata de la realidad. Se lo expliqué con superhéroes porque él no quería estar ahí. Papá, ¿cuándo nos vamos? Mamá, yo me quiero ir para casa. Hulk, cuando se convirtió en un monstruo verde, le pusieron un antídoto, que ese antídoto se llama quimio. Y con la quimio consiguió no convertirse en un monstruo verde. Yo tenía negocio, estaba bien, 11 empleados. ¿Para qué? ¿Y la familia? La vida es un instante al sol nada más. Y mañana puede estar nublado. Lo que está dentro del hueso, eso es la médula ósea, el tuétano del hueso. La donación es simplemente un pinchazo que te damos como cuando te haces una analítica en el brazo. Que la gente no tenga miedo cuando se les pide que hagan donación de médula, porque simplemente te vas a pinchar y ya está. Que existe un plano de la unidad de oncohematología que se hizo en el 2016 y que me gustaría que no lo hayan tirado a la basura. Han pasado muchos años, porque Elías se va a ir a Madrid. Y estaría en una ciudad extraña, sin el arrope familiar, una familia entera, es que es un trasiego terrible. La historia la puedes cambiar tú, con un simple gesto, que es la donación de médula. Depende de ti. Bienvenidos, El Lado Oscuro. Hoy tenemos un podcast atípico. Hoy van a venir pues dos participantes, dos entrevistados, no simultáneamente. Y si puede, el hijo de Nauset también se incorporará un poquito para hablar con él. Vamos a hablar con un niño que tiene un cáncer y vamos a darle un poquito de visibilidad. Vamos a hablar con su padre, vamos a hablar con un oncólogo para que nos explique un poquito lo que eso significa, la donación de médula. Y bueno, no van a estar simultáneamente, por lo tanto pondremos las 3 o 2, depende de cómo se encuentre él, entrevistas, una tras otra pegadita, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Espero que les guste y espero que vean un poquito lo que significa esto y sobre todo cómo pueden ayudar a estas personas, porque no son solo niños, con la donación de médula. En primer lugar tenemos a José Carlos Lodo, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado estás? de estar aquí. Muy bien. Bien, bueno. Podcast tu primero, ¿no? El primer podcast. Bien, podcast, lo guay que tienes es que puedes decir lo que quieras, no te tienes que cortar, ¿vale? Lo diré. Vale, bueno, estábamos hablando un poquito ahora de esto, ¿no? Me explicas un poquito tu especialidad y ya luego nos adentramos directamente con el tema de la donación de médula. Explícame, tú me decías que eres oncohematólogo. Sí. Bien. Sí, en teoría la especialidad es hematología. Entonces, a mí me llamaron en el 92 para trabajar con niños. Normalmente una especialidad que llevas adultos, niños y personas de la tercera edad. Y se necesitaba un hematólogo en aquel entonces. Estamos hablando en 1992. Yo hice la especialidad en Madrid y estuve trabajando en Jerez de la Frontera 2 años. Y me pareció fascinante pues dedicarme a la parte clínica de mi especialidad, que lleva no solamente enfermedades malignas, sino también benignas. Fundamentalmente dentro de las malignas, las leucemias y los linfomas. ¿Y te dedicas especialmente a niños? Claro, cuando llegué aquí en el 92, yo estaba trabajando con adultos en Jerez de la Frontera 2 años y en Madrid 4, en el Ramón y Cajal. Y hacía falta un hematólogo que se dedicara a la parte infantil, clínica. Y entonces, pues desde el 92, he estado trabajando en el materno hasta hace 2 años que me he jubilado. Ya estás jubilado ya. Sí. Una duda que me da a mí es, ¿tenemos suficientes especialistas que vayan cubriendo estas necesidades de doctores que se van jubilando? ¿Tenemos una gente atrás que venga a cubrir todo esto? Pues la verdad que está complicado. En este país cada vez hay una fuga de especialistas a otros países por el tema de la calidad a nivel de pagarte lo que te mereces, ¿no? Porque a veces, ya te digo, son especialidades, como en el caso de la mía, muy estresantes, muy duras, ¿no? Como tú ya puedes saber, ¿no?
que tiene una carga psicológica terrible, y a pesar de eso, pues bueno, somos meros funcionarios, y se nota, ¿no? Se nota, ¿no?, a la hora de llegar a fin de mes, ¿no? Por eso hay mucha fuga de especialistas, ¿no? Y aparte de todo, también tengo que decir de que el tema de las especialidades pediátricas es algo que no está muy bien establecido en este país. La gente no lo sabe, pero la mayoría de los especialistas que existen en el materno-infantil y en cualquier materno-infantil no son especialistas de título. Son pediatras generales, que eso sí, pero no son especialistas. Los especialistas se forman por vía MIR, como tú bien sabes, ¿no? Por el examen MIR. Después de terminar la carrera de medicina general, cualquier médico, después de 6 años, pues se presenta al MIR y hace la especialidad. Y en esa especialidad, pues bueno, tú eliges, pues como yo, hematología, nefrología, cardiología, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de ellas es pediatría general. Pero no hay especialidades que digan cardiología pediátrica, nefrología pediátrica, hematología pediátrica. Y entonces la mayor parte de los residentes que hacen esas especialidades se dedican a estudiarse o el calendario rotacional en hospitales de adultos. Y muchos de ellos no rotan por hospitales infantiles. Entonces se quedan como hematólogo, cardiólogo, nefrólogo de adultos. ¿Qué hacen los pediatras cuando ven que no hay especialistas que vienen a los maternos a llevar a los niños? Pues hacen el último año de su especialidad, que son 4 años, una subespecialidad, que ellos dicen una subespecialidad, donde ellos pues se van a un hospital determinado, están 1 año, no se sabe el tiempo que están, porque no se controla ni por el Ministerio de Educación y Ciencia ni por nada, ni tampoco la formación se controla. Lógicamente, tú me dirás que pueden aprender en 1 año, cuando un especialista de verdad está como mínimo 4 años. Y muchos de ellos yo sé que no han estado 1 año, que han estado menos tiempo. Entonces, esos son los especialistas, en teoría subespecialistas, que existen hoy en día en el materno infantil. Y merece la pena, siempre me hago esta pregunta. Al final creo que a nivel realización siempre merece la pena para ustedes, pero merece la pena lo que conlleva aprender o saber todo lo que tienen que saber para ejercer su profesión. Ahora cuando dicen, bueno, ya estoy jubilado, echas un vistazo hacia atrás, entiendo que te vas a sentir orgulloso de todo lo que has podido ayudar, pero al final en la balanza dice, ¿mereció la pena haber hecho este esfuerzo o hubiera elegido otra profesión? Hombre, eso es una cosa que en mi caso particular nunca he podido saber. Yo cuando me metí en medicina, pues también me podía haber metido cuando terminé COU, en aquel entonces era cuarto, quinto, sexto y COU, pues me metí en medicina un poco porque en aquel entonces pues tus padres te decían, si eres buen estudiante, haz una carrera superior. Y mi hermano era ingeniero, pues dije, pues ahora tú pues dedícate a medicina. A mí me gustaba la veterinaria, ¿no? La verdad, pero en aquel entonces era tu padre el que te elegía la carrera, ¿no? Sí, hoy en día todavía condicionan mucho. Y bueno, de hecho recuerdo que el primer año de cuando empecé a estudiar medicina, que fue aquí en el colegio universitario, que solo habían 3 años, porque no había universidad aquí en Las Palmas en aquel entonces, teníamos que ir luego a hacer los 3 últimos cursos, pues son 6 en total de medicina, a Tenerife o a la península. Yo al final los otros 3 los acabé en la Universidad de Salamanca. Y me di cuenta que el primer año no me gustaba nada. Era como un COU 2, biofísica, matemática, nada. Y cuando ya me empezó a gustar la medicina fue en el 2.º año, cuando me metí al alumno interno y empecé a interno en anatomía y empecé pues a ver ya otra historia, ¿no? Pero yo creo que en una profesión cuando te metes a veces tienes que probarla, porque yo sinceramente en la vocación yo no creo, ¿no? Yo creo que si te ofrecen un helado, tú hasta que no lo pruebas no sabes si te gusta, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Yo creo que a medida que fui haciendo los cursos, pues me fui dando cuenta, sobre todo cuando me metí de alumno interno en anatomía, que me gustaba, ¿no? Y trabajar con los niños... Y luego el tema de la especialidad. Sí. La especialidad también fue, ¿por qué elegí hematología? Mucha gente me lo pregunta, pues tampoco lo sé. Yo creo que fue una cosa también accidental,
porque conocí a una persona en Salamanca que me metió en el servicio de hematología y a partir de ahí pues era la época en que empezaban los trasplantes de médula. Era una especialidad que me gustó porque tenía su laboratorio, su parte clínica, era muy, muy extensa, ¿no? Y eso me llamó la atención. Tenía parte de investigación, no solamente la parte clínica y tal. Entonces, eso me gustó. Pero efectivamente no llegué nunca a saber con el tiempo la influencia psicológica y la carga psicológica que te plantea, sobre todo cuando te metes a tratar niños. Yo creo que es un trabajo que para mí tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Tiene que ser gratificante a la par de... Exacto, porque tener en tus manos la vida de un niño y que se te queden en el despacho el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los tíos mirándote. El chiquillo está jugando con unos juguetes que le hemos dado y ponen en tus manos su vida. Para mí es el trabajo con más responsabilidad del mundo. Y eso tiene una carga psicológica tremenda, ¿no? Entonces, tuve 37 años, que se dice pronto, con esa carga. Entonces, por eso de alguna manera yo ya no pude... Porque también depende de la persona, ¿no? Depende de algo que para mí es muy importante en estas profesiones, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Claro. Si un médico no tiene empatía... Yo se los he dicho a muchos estudiantes y muchos residentes, dedícate a otra cosa. Y el problema es que yo intenté enseñarla. Y la empatía no se enseña, tú naces con ella. Tú eres buena gente, eres empático con la otra persona, y es cuestión de tu personalidad, ¿no? Y me di cuenta de eso, ¿no? De hecho, yo ponía al residente y al estudiante en el despacho delante de mí y dice, ahora imagínate que eres el papá o la mamá, y yo te estoy diciendo ahora que tu hijo tiene leucemia, ¿no? ¿Tú cómo reaccionarías, no? Y es que la cantidad de reacciones eran tan diferentes que te quedabas diciendo, pero bueno, yo les preguntaba, ¿qué es lo primero que preguntaría el papá o la mamá? Y la mayoría no sabía contestar. Oh, que si el protocolo de quimioterapia, que si eso, que si eso. No. Lo primero que te va a preguntar el padre y la madre es si su hijo se va a salvar. Exacto. Lo primero. Y eso es lo primero que tienes que decirle. Siempre tienes que abrir una puerta, dejar una ventana abierta, porque ese papá y esa mamá se va a levantar del despacho y a lo mejor por lo que tú le digas no va a poder dormir esa noche. Ponte en su lugar, que eso es la empatía. Imagínate que te lo está diciendo a ti. Tú necesitas agarrarte a algo. Y además cuando se trata de la vida de tu hijo. Hay mucha información, o sea, mucha mala información de muchos profesionales porque no la tienen. Es que no tiene que ser nada fácil, ¿no? A mí cuando Nausé se puso en contacto conmigo, le dije, pues tío, me encantaría, la verdad, porque creo que bueno, que lo que hace él, como todos los papis que hacen con enfermedades, que no tiene que ser fácil. Y él me acababa la frase, mañana te puede pasar a ti. Y yo, no hace falta ni que lo diga, ¿sabes? Porque uno lo entiende y si con esto podemos echar una mano, pues mira, bueno. Eso es una cosa que yo me he desilusionado mucho con el tema de que mañana te puede pasar a ti, porque con lo que te estaba contando antes de que no solamente se lucha para estas entrevistas, ¿no? Para informar a la gente de lo que es la donación de médula, el trasplante de médula, también se tiene que luchar, y eso se los he dicho yo siempre a los estudiantes y a los residentes, de que el primer tratamiento que tiene que tener un niño es tener un hospital en condiciones. Tú no puedes poner un tratamiento, y más si es un tratamiento con quimioterapia, que vas a inmunodeprimir al paciente. Eso significa que lo vas a dejar sin defensa. No puedes tratarlo en una posilga. ¿Y consideras que no tenemos buenas instalaciones aquí en Gran Canaria? No. Entonces, de hecho, el Hospital Materno Infantil se inauguró en 1982 y desde el 2016, yo me acuerdo que desde entonces, desde el 92, como te dije antes, que yo llegué de la península, yo me mudé a los chiquillos 3 veces a otras unidades. De hecho, la octava planta, que está ahora utilizada por medicina interna, esa planta la modifiqué yo con filtros HEPA para que no entraran gérmenes del exterior, sellado de ventana, etcétera, etcétera, que luego la utilizaron como planta especial para el COVID. Porque perdona que te interrumpa,
cuando las hacen quimio, bueno, las personas, no solo los niños, se quedan con cero defensa. Entonces cualquier cosa les puede afectar. Cualquier germen, por ejemplo, uno de los gérmenes más dañinos que puede entrar en el paciente, ¿no? Que es el hongo aspergillus, que se encuentra en el polvo de obra, en el encalado de esto. A ti y a mí no te hacen nada si tiene bien las defensas. Claro. Pero a los niños inmunodeprimidos, como se le meta un hongo de eso, es muy difícil luego de rescatarlos, porque los antibióticos muchas veces no hacen nada, ¿no? Ese es el típico hongo de la maldición de las pirámides de Egipto, ¿no? Era la momia que se cargaban los arqueólogos, era el hongo. Cuando se metían dentro de las pirámides, en las paredes, la humedad, ese polvo que está en la humedad de las paredes, está lleno del hongo aspergillus. Entonces, no me extraña que hubieran arqueólogos que a lo mejor tuvieran enfermedades cancerígenas, estaban inmunodeprimidos por la edad, y al final eso era lo que se cargaban a los arqueólogos, ¿no? ¿Ya has tenido casos aquí? Sí, he tenido casos y desgraciadamente algunos fallecieron porque a pesar de los antibióticos no los pude rescatar. Y entonces eso era la lucha que yo tenía con las gerencias y con la dirección médica. Yo mudé a los chiquillos 3 veces, hasta que ya después de ya la tercera vez, a la octava, ¿no? Mientras se arreglaba la nuestra, que es la tercera, ¿sabes? Que la unidad de oncomatología está en la tercera planta del materno, ¿no? Pero se maqueaba. O sea, se arreglaba por fuera, se pintaba, se veía muy bonita, pero como digo yo, de paredes para adentro, las canaletas y todo eso, imagínate las tuberías y todo eso que había desde hace tantos años, ¿no? Estamos hablando de 43 años, desde el 82, ¿no? Entonces, así pasó que cuando vino el ciclón ese famoso de aquí a Canarias, que hubo unas lluvias terribles, se rompieron las canaletas y tú veías, incluso el neonato que estaba en la tercera planta, el neonato está al lado de la nuestra, de oncomatología, como auxiliares y enfermeras sacaban a los bebés de otras habitaciones porque estaba goteando por todos lados, ¿no? Y lo que te estaba comentando antes, o sea, hablando de la empatía, o sea, cuando yo fui a hablar al Parlamento pidiendo la torre infantil se pidió porque ya después de tantos años se necesitaba un anexo nuevo, un hospital en condiciones. Al fin y al cabo, el materno infantil es un hospital de referencia en toda Canarias, no hay otro materno infantil ni en Tenerife ni en ningún sitio. Entonces tenía que renovarse por el bien de los niños. Y entonces se pidió, y yo empecé la lucha por conseguir ese nuevo tratamiento, ese tratamiento principal, que es tener unas mejores condiciones desde el 2016, porque ya estaba bien ya de mudar a los chiquillos arriba, ¿no? Y fui a hablar al Parlamento, y me acuerdo que en el Parlamento yo lo comenté lo que tú dijiste antes, ¿no? Dice, vamos a ver, los niños hospitalizados no son los niños de los demás, también pueden ser los nuestros. Y de hecho, yo espero, como les dije a su señoría, que no caigan algunos de los nuestros en mi unidad. Pero puede pasar, porque nos puede tocar a todos. Correcto. Y bueno, me decías, ¿no? Y aprovechamos y me comentas que has logrado, ¿no? Has logrado que... Gracias a Dios se consiguió después de, ya te digo, casi 10 años de lucha. Yo empecé en el 2016, ahora dentro de poco viene el 2026, casi una década. Estuvieron los gobiernos. En aquel entonces yo empecé a luchar con muchos padres por la unidad de oncomatología nueva, porque la necesitaba para poder poner el tratamiento. Yo no puedo poner, como te dije antes, el tratamiento inmunodeprimir a los pacientes en una posilga, porque se me pueden infectar. Es negligente. De hecho, me pensé incluso hasta mandarlos a Madrid o a Barcelona mientras no tuviera una unidad en condiciones. Entonces yo le dije, yo creo que ya llegaba el momento de renovarla. Y estuvimos luchando, muchos padres me apoyaron, de niños con cáncer y leucemia. Estuvimos 2 niñas, que las tengo en un recuerdo increíble, 2 adolescentes, Lucía y Estefanía, que estuvieron luchando conmigo por esa nueva unidad de oncomatología. Y en aquel entonces nos dieron el visto bueno, que era no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el consejero de Sanidad del PSOE, una persona encantadora, no me acuerdo ahora su nombre, que nos dio el visto bueno y dice, no, bueno, no hay problema, construyanla en el materno, busquen el sitio y no hay problema. Vinieron las elecciones, vino Coalición Canaria, en aquel entonces con el actual presidente de Coalición Canaria, y Baltar, que era el consejero de Sanidad de entonces. Y entonces él llegó una vez a la unidad, nos sentamos y me dijo, mira, Lodo, no vamos a hacer una unidad de oncomatología, vamos a hacer algo mejor.
y eso va a ser una gran torre infantil. O sea, el concepto de torre infantil lo puso por primera vez Baltar, el consejero de Coalición Canaria de aquel entonces. Y dice, pero vamos a ver, ya teníamos el caramelo en la boca, ¿no? Prácticamente ya nos habían dado el visto bueno para empezar la unidad. Yo le pregunté cuánto va a durar esto, entre 3 y 4 años. Entonces, claro, nos quedamos un poco desilusionados, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces eso tendrás que informar a los papás y a las mamás. Entonces organizó una reunión en el salón de actos del Insular y allí pues comentó pues todo esto, ¿no? Que iban a hacer una gran torre infantil, tal y cual. Fueron mis niñas, inclusive Estefanía, se sentaron al lado mío. Cuando dijeron lo de 3 y 4 años ya me miraron. Porque ya sabía que tenían una enfermedad maligna, una de ellas tenía una leucemia y la otra un sarcoma de Ewing, ¿no? Un cáncer de hueso, ¿no? Y ellas sabían que 3 años o 4 años es una eternidad en un paciente oncomatológico. Y aún así, al final, ellas pues decidieron pues decir que sí por los demás niños, para que tuvieran además no solamente nosotros como una unidad de oncomatología, una nueva unidad, sino también pues los adolescentes, los niños quirúrgicos y todos los demás pues tuvieran pues unas nuevas unidades, ¿no? Y dijeron que sí. Bueno, pues después de eso vino el PSOE otra vez, de Ángel Víctor Torres, y el consejero de aquel entonces era Blas Trujillo. Yo era descolgando el teléfono, oye, ¿qué pasa con la torre? ¿Qué esto y lo otro? En aquel entonces solo me ayudaba un papá de un niño, ¿no? Éramos 2 contra el mundo, ¿no? Contra los políticos, y nada. Todo eran largas. Tuve que hacer 2 manifestaciones. 2 años después de esa reunión, mis 2 niñas nos dejaron. Efectivamente, cuando ellas me miraron ya sabían que no iban a llegar. Pero lo triste es que era todo mentira. Nada, ni torre infantil ni nada. Y entonces fue cuando yo empecé la lucha y empecé a hacer las manifestaciones. En televisión una vez salí, el día el 13 de mayo, que es el día del niño hospitalizado, me iban a hacer una entrevista sobre la leucemia, yo no hablé de la leucemia, al final aproveché y dije, contra que ya llevamos un montón de años luchando por la torre, a ver qué pasa con la torre, a ver, me dijo a los políticos. En aquel entonces estaba de invitado, hablando, porque era la época del COVID, Miguel Ángel Ponce, del PP, que era un experto en COVID. Y entonces cuando me vio así, pues me llamó. Dice, me ha parecido muy interesante lo que has dicho y me gustaría que fueras a hacer una comparecencia al Parlamento de Canarias. Bueno, pues fui al Parlamento, hablé en el Parlamento y allí nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Ni siquiera desde la oposición, los actuales de Coalición Canaria que están ahora en este gobierno, hicieron nada por la torre infantil. Pues ya se lo recordaba al PSOE, que era el que estaba en ese momento en el gobierno. Nadie sabía nada. O sea, fue todo humo. Todo lo que humo, dijeron. todo humo. Joder, Así que ¿cómo tuve que con hacer eso? manifestaciones. Me ayudaron también hasta comisiones obreras, todos los sindicatos, UGT, en la segunda manifestación multitudinaria que hicimos, que fue enorme la cantidad de gente que asistió, ¿no? Y gracias a eso conseguimos que se licitaran las empresas, pero eso fue estamos en el 2025, en el 2024, en el 2023 fue cuando se licitó. Y ya está a punto ya entonces. Y entonces en el 24 fue cuando empezó ya la obra, empezó, o sea, hace un año. Entonces, la obra tiene 3 fases y ya está en la fase 2. La fase 1 fue mudar al servicio de mantenimiento, que le hicieron un servicio de mantenimiento nuevo, que está justo debajo del Hospital del Mar, que es el hospital blanco que tú ves cuando pasas por la avenida. La segunda fase es la sanatoria infantil, que es lo que están construyendo ahora. Y la tercera fase es rehabilitar, mudar a los chiquillos a la nueva torre y rehabilitar la zona antigua, la zona de hospitalización antigua. Bueno, es una pena no poder meternos más ahí, pero bueno, vamos ahí con el tema de la médula.
Me alegro que la torre infantil ya sea un hecho y dejes ese legado ahí para tanta gente. Eso sí que me llena bastante de orgullo, ¿no? El haber luchado por eso prácticamente solo, sin ninguna ayuda, ni siquiera de mis compañeros. Y lo digo así de claro. Este programa se llama El Lado Oscuro, pero yo digo la parte oscura. La parte oscura es que ni pediatra, ni ginecólogo, ni Sociedad Canaria de Pediatría, ni Colegio de Médicos, que encima trabajan muchos de ellos allí, me ayudaron a conseguir que los niños tuvieran un mejor hospital. ¿Y cómo es posible que no se involucren en algo? No lo entiendo. Todavía me lo sigo preguntando. Trabajan con niños, sabemos lo importante que puede Exacto. ser. Y además yo se los decía. En neonatos, por ejemplo, que también está trabajando con niños inmunodeprimidos, un prematuro y un inmunodeprimido. Están al lado de nosotros, el aire acondicionado el mismo. Dice, eso está todo bichado, y tú lo sabes. No hicieron nada absolutamente. Yo no lo vi al lado. El éxito de las manifestaciones fue gracias a la ciudadanía en general. Papá y mamá de niños. Bueno, pues gracias por esa lucha, porque se va a quedar para muchos niños necesario, así que aquí te lo agradecemos. Médula ósea, vamos a... ¿Qué es la médula ósea? ¿Qué es la médula ósea? Efectivamente, la médula ósea, que eso es una cosa que quiero decir claro, ¿no? No es la médula espinal. De hecho, ha habido incluso hasta revistas de estas del corazón que han puesto médula espinal. Entonces la gente, claro, es importante que sepan que no se trasplanta la médula espinal. Eso es imposible. La médula espinal es parte del cerebro. Entonces, los nervios que van por dentro del canal raquídeo, de la columna vertebral, es lo que luego se reparte por todo el cuerpo a través de los nervios, ¿no? Entonces, tú no puedes quitar eso, porque si no dejarías a la persona tetrapléjica o parapléjica, ¿no? Eso es imposible, ¿no?, de pensar. Entonces, no es médula espinal. Lo que consiste el trasplante de médula ósea es la médula ósea. Y para que la gente lo entienda, la médula ósea es... yo no sé si a ti te pusieron alguna vez tu abuela o tu madre una sopa de hueso. A mí no. Bueno, pero... pues la sopa de hueso a mí me encantaba. Te ponían la sopita, el trocito de hueso, ¿se acuerdan de nuestras abuelas? Y lo que hay dentro, Sí. el tuétano del hueso. Eso era, lo cogías con una cucharita, lo ponías en un pan y eso sabía a gloria, mejor que el paté, ¿no? Pues eso, lo que está dentro del hueso, eso es la médula ósea, el tuétano del hueso. Claro, y la gente dirá, ¿y el trasplante de médula cómo se hace? ¿Cómo van a quitarle el tuétano de todos los huesos al paciente y luego ponerle uno nuevo? Dirá, pues mira, pues es muy sencillo, el procedimiento es muy fácil, es simplemente ir a los dos huesos más grandes de nuestro cuerpo, que son, para que lo entiendan ustedes, las palas, las caderas, la derecha con la izquierda, son los más grandes, los que más tuétano tiene, y ahí, en el procedimiento antiguo, porque ahora explicaré el nuevo, en el procedimiento antiguo nos metíamos al donante en quirófano, con anestesia, el procedimiento antiguo. Lo poníamos boca abajo y entonces un hematólogo se ponía por el lado de la cresta ilíaca posterior derecha y el otro por el lado de la cresta ilíaca posterior izquierda, y de 2 centímetros en 2 centímetros íbamos extrayendo ese tuétano. La pinchábamos y íbamos extrayendo y lo íbamos metiendo en una bolsa hasta conseguir más o menos entre 900 y 1 litro de médula, ¿no? Esa es la médula ósea. Entonces, eso es líquido. Que es líquido. Es como la médula ósea es donde se forma la sangre. Ahí donde se va a formar los glóbulos rojos, que son las células, que, para que lo entiendan, los que cuando tú no tienes glóbulos rojos tienes anemia, que es muy típico en las mujeres, se les baja porque todos los meses pierden sangre, muchas tienen anemia. O los glóbulos blancos también se forman, que son las defensas. Tú te acordarás de un programa que se llamaba Eras una vez el hombre, que era precioso, ¿no?, que lo explicaban perfectamente, ¿no? O sea, dentro del tuétano del hueso salen luego a la sangre, pues se forman ahí los glóbulos rojos y van saliendo por unos canalitos a la sangre, las defensas también, que eran como unos platillos volantes que eran lo que defendían la sangre de toda la impureza, los bichos y demás, y luego las plaquetas. Las plaquetas son las otras células que cuando te haces una herida, te cortas, pues se ponían, me acuerdo que en los dibujos se ponían así agarradas para taponar la herida, ¿no? Pues esas son las 3 células que se forman dentro de esa médula ósea, en el tuétano del hueso, y luego pasan a la sangre. Entonces nosotros teníamos que ir hasta extraerla en el procedimiento antiguo de las crestas ilíacas, ¿no?
alrededor tenías 900, luego eso lo congelamos en nitrógeno líquido a menos 80 y ahí se quedaba. ¿Vale? Entonces, ese es el procedimiento antiguo. Ahora ya la donación no se hace así. Pero antes de hablar del procedimiento, a mí me gustaría hablar de la primera parte, que es cómo hacerte donante. O sea, cuándo te elegimos a ti para ese procedimiento. La donación es simplemente un pinchazo que te damos como cuando te haces una analítica en el brazo. Sí. Te extraemos una muestra de sangre. ¿Vale? Esa muestra de sangre va al servicio de inmunología, en este caso del doctor Negrín, y allí se estudia lo que se llama o se conoce, no voy a hablar de temas técnicos para que la gente me entienda, el sistema de HLA de histocompatibilidad, para que lo entienda la gente, el DNI de tu célula, que es un número, es un conjunto de números y de letras que tienen todas tus células. Y eso es lo que estudia el servicio de inmunología. Cuando ya lo tienes, eso a través de una red de médula ósea nacional, el REDMO que se llama, pues se va a la Fundación Carreras de Barcelona. Y allí, a través de internet, del ordenador, de una base de datos, esos números y esas letras tuyos, por ejemplo, se quedan ahí registrados. Entonces, cuando hay un niño con leucemia, un paciente con leucemia, se le hace el HLA, siempre, cuando se diagnostica en principio, yo siempre se lo hago, ¿no? El HLA no solamente al niño, sino al papá, a la mamá y a los hermanos. Eso es lo primero que se saca en el diagnóstico inicial. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te haces donante y resulta que hay un niño que tiene esos mismos números y esas mismas letras dentro del banco de datos que tiene leucemia, entonces en este caso se dice que eres compatible con él. Tiene los mismos números, un total de 10 entre números y letras. Y así es cuando entonces te llamamos y te dicen, mira, tu HLA, tu DNI, coincide 10 de 10 con un niño o un paciente con leucemia. ¿Quieres donar la médula? Entonces en ese momento es cuando ya te llamamos. Pero tú tienes tu carnet de donante y tal. Muchas veces no te llaman en toda la vida. Yo he sido donante toda la vida y no ha coincidido nunca que ninguno de ese DNI coincida con algún paciente con leucemia y nunca me han llamado. No es fácil que coincida. Muchas variables. Claro, porque es como tener casi un hermano gemelo por ahí, pero por eso te digo que mientras más donantes sean, más probabilidad de que esos números coincidan. Ese sería el primer momento. O sea, que la gente no tenga miedo cuando se les pide que hagan donación de médula, porque simplemente te vas a pinchar y ya está. Y se te meten tus datos de este HLA en el banco de datos. Una vez coincide y el donante dice que sí. Entonces ya es cuando ya te llamamos y te estudiamos. ¿Vale? Ahí es cuando ya empieza el procedimiento. Ojo, hay muchos donantes que han dicho que no. Una vez, primero dicen que sí y luego que cuando les tocan no. Que ya te puedes imaginar cómo me acuerdo de su familia cuando me dice eso, pero bueno, pero los hay. Sí, porque coño, si te haces donante luego no rechaces. Y ya sabiendo que vas a posiblemente salvar una vida ya, ¿no? Exacto. Estás diciendo que no. Eso es muy duro, ¿no? Y más cuando se lo dices a los padres, imagínate, ¿no? Claro, porque ustedes informan, tenemos una persona que coincide. Sí. O esperan a que digan que sí o que no. No, tiene una persona que coincide, solo una persona y ha dicho que no. Pero tenemos que decir. Se lo tienes que decir. Claro, imagínate cómo se quedarían ellos, ¿no? Y cómo me quedo yo con el tío. Sí, me imagino que para ti, para tu profesión, a nivel, como dices tú, a nivel psicológico no debe ser nada fácil, ¿no? Estar todo el día lidiando con este tipo de cosas. Habrá muchas alegrías. La mayoría de las veces dicen que sí. Y quiero decir también otra cosa, y es que si ese donante, por ejemplo, vive en Estados Unidos o en Europa, en cualquier país de Europa, no se tiene que trasladar al paciente, al niño, a quien sea, a Estados Unidos para hacer el trasplante. Pues eso era un concepto que yo me acuerdo que hace un montón de años existía, y entonces había padres que empezaban a recolectar dinero a través de campos de fútbol, partidos de fútbol, luchadas y tal igual. Y decía, no, que tenemos que irnos a Estados Unidos a hacer el trasplante. No, señor, usted no se tiene que ir a hacer el trasplante. Normalmente cuando se consigue ese donante, se le llama. Y se le dice, mira, ¿usted quiere ser donante? Y te dice, sí, vale. Pues entonces en ese momento, en el mismo hospital de referencia se le estudia.
porque a lo mejor han pasado 7, 8 años de que es donante. Y a lo mejor tiene una hepatitis. O sea, esto es a nivel nacional. A nivel internacional. Internacional. O sea, tú puedes ser donante para cualquier persona del mundo. Claro. Una vez estás dentro de esa base de datos. De esa base de datos. A través de la Fundación Carrera se conecta con el Anthony Nolan de Inglaterra, como todos los de Estados Unidos. Y entonces, en esa base de datos, una vez que ya es la Fundación Carrera la que nos informa. Mira, se han encontrado 2 donantes, que incluye también la sangre de cordón umbilical. Ajá. Vale, que eso es otra forma de hacer un trasplante de médula. Normalmente son bancos de médula y de cordón umbilical. Por eso están en auge muchas extracciones de sangre de cordón. ¿Y hay muchas coincidencias o es algo raro? ¿O todos los días hay coincidencias? Suelen haber bastantes coincidencias. Depende también. Por ejemplo, para hacer un trasplante lo ideal es que sea 10 de 10. O sea, que la coincidencia sea un 100%. Pero también se han hecho trasplantes de un 80%. O sea, que coincidan solo 8 números en vez de los 10. Y 9 también. ¿Y suele haber, son casos de éxito o no tan a menudo? A lo mejor tienen un poco más de complicaciones, pero es que todo depende de la cantidad que tengamos. Lógicamente se consigue, si tienes el 100% de compatibilidad, pues ideal. Y eso normalmente lo hace el centro trasplantador. El centro trasplantador es el que decide. Muchas veces tiene varios donantes. A lo mejor es una chica y un chico. Resulta, por ejemplo, que la chica, la señora, ha tenido muchos partos. ¿Qué problema tiene los partos? Que en los partos se está sensibilizando para muchos anticuerpos. Yeah. Y entonces eso hace que sea menos probable utilizar a esa chica para un trasplante, porque ¿qué problema tiene el trasplante? El problema que tiene es que tú le estás metiendo células de un donante a un paciente, y esas células, sobre todo los linfocitos, que son las células de la defensa, esas que van en un platillo volante, cuando tú la estás metiendo en un paciente desconocido al cuerpo en el que está, pues también luchan contra las células del paciente. Entonces, mientras más incompatibilidad haya o tenga una serie de transfusiones, como por ejemplo durante el parto, que tiene muchas anticuerpos, cuando se le infunda al paciente puede tener más complicaciones, que es lo que se llama enfermedad del injerto del donante contra el huésped, que muchas veces llega incluso a ser fatal en el paciente. Entonces hay que ser muy estricto con la compatibilidad y con las circunstancias de cada donante. Por supuesto, si tiene una hepatitis ya se descarta. Es como el estudio que se hace si tú vas a donar sangre o plaquetas. Se te hace un estudio previo. Si tienes enfermedades determinadas, reumáticas, estás tomando medicación, tienes una hepatitis o tienes cualquier infección vírica, ya no sirve, porque le vas a transmitir todo eso al paciente, ¿no? Y una vez... En caso de que sea negativo y que esté todo bien, Sí. pues entonces es cuando ya, en ese momento, si el paciente dice que sí, pues se hace la extracción. Y la extracción, vuelvo a repetir, se hace en el país de origen. Y luego nos mandan la médula desde allí, desde Wisconsin o desde Londres. No hay que irse para allá. Vamos, que no es proceso ni doloroso, ni... Bueno, entonces, en cuanto al procedimiento, Sí. yo antes más o menos expliqué un poco por encima. El procedimiento antiguo, ¿qué inconvenientes tenía? Que tenías que meter al donante en quirófano Ajá. y someterlo a una anestesia. Y ahora no. No, ahora ya el procedimiento ha cambiado. ¿Qué hacemos ahora? Para evitar esa anestesia y ese que normalmente no le duele, ¿no? Pero bueno, ya te tienes que meter en quirófano. Yeah. Y mucha gente pues decía, pues mira, es que a mí me da miedo, me puede pasar una anestesia y da igual, ¿no? Entonces eso ya solo se hace en casos determinados, ya no se suele hacer. Ahora el procedimiento nuevo es, hay una máquina, que se usa la misma máquina que mucha gente las conocerá, que han donado plaquetas. Entonces tú vas a la máquina, en un banco de sangre, por ejemplo el del materno, te sientas en el sillón, se te pincha en un brazo. Previamente lo que hacemos es darte unas inyecciones 5 o 6 días antes para estimular la médula ósea. Se llaman inyecciones de estimulantes de médula ósea, que lo que hacen es sacar las células madre de ese tuétano del hueso para la sangre. ¿Vale? Para 5 días. Y entonces se te sientan en el sillón,
se te pone una película, entonces el procedimiento durará media hora, 3/4 de hora, como mucho 1 hora, se te pincha en un brazo, eso está conectado a la máquina, y le das al botón células madre, se quedan las células madres en la máquina y te devuelve todo lo demás. Ajá. Los glóbulos blancos, la plaqueta y los glóbulos rojos. Es un procedimiento súper sencillo. Y es una donación que luego tú recuperas al día siguiente. Te comes un potaje y al final tienes otra vez la médula igual. Esto no es una donación, eso es la donación de médula, que la gente entienda que no es una donación en la que pierdes algo. Como puedes perder un riñón, o puedes perder un cacho de hígado. No. Aquí no pierdes nada, es como donar sangre, porque eso se recupera. O sea, tú le das una serie de médulas madres y las médulas madres siguen estando en ti mismo, ¿no? Eso es una cosa que quiero que sepa la gente, que no tengan miedo. En primer lugar, no es la médula espinal, la médula ósea, y es como donar sangre. Eso lo recupera con un buen potaje que te comas después. Potaje canario. ¿Dónde quien quiera hacerse donante de médula, a dónde tiene que dirigirse? Por de pronto, pues a cualquier banco de sangre, en este caso del materno o del Negrín, y allí pues hablar con el servicio, los hematólogos hablarían con el servicio de inmunología del Negrín, que es el que actualmente se está haciendo cargo. Por cierto, y ya pues le echo una mano a los pobres, están saturados porque tienen muy poco personal. Hay mucha gente que claro, quiere donar ante esto, ¿no? Cuando yo les hago las explicaciones y me llaman luego y dicen, no me mandes más, que no, estamos a tope, no podemos más. Les pongan un poquito más de personal, hablando de lo que tú decías antes de lo de las especialidades, ¿no? Contraten a más gente, por Dios. Oye, déficit. Vaya, vamos a ir acabando ya. ¿Qué sientes? ¿Cómo cambia cuando le informas a una familia y al propio niño que hay donante de médula? Hombre, eso es una alegría muy grande, ¿no? Lógicamente, de hecho, para mí también, porque es un desahogo terrible, ¿no? Normalmente la media de duración suelen ser entre 2 y 3 meses de encontrar un donante. Y bueno, ya cuando encuentra uno que efectivamente se confirma, no te dice que no, para mí para el profesional en sí es una alegría tan grande, porque ten en cuenta que estas enfermedades actualmente se siguen tratando con quimioterapia, que yo le llamo los venenos, porque la quimioterapia destruye mucho, ¿no? Destruye no solamente las células malas, sino también las buenas, ¿no? Por eso se les cae el pelo a los niños, por eso tienen esas complicaciones y esos efectos secundarios de infecciones y demás, ¿no? Entonces, una recaída es algo muy duro, y que los padres saben que una recaída, ya nosotros nos vamos quedando con menos balas en la recámara para tratar esta enfermedad. ¿Qué balas hay? El trasplante de médula. Actualmente también existen otras nuevas armas que antes no existían, que es la inmunoterapia. Y entonces, claro, todo eso pues nos llega, vamos, como agua de mayo, ¿no? Dice, mira, gracias a Dios tenemos un trasplante y ya es otra bala que tenemos, y que el niño pues va a salir de esta, ¿no? Muy bien. Bueno, por mi parte tengo la info que quería que se transmitiera. ¿A ti te gustaría decir algo más que no se te quede ahí en la recámara? Es un podcast muy breve para lo que solemos hacer, como somos varios. Pero ¿hay algo que te gustaría decir que se te quede ahí? Una cosa que quiero decir es que recordarle a los gerentes y a las autoridades que existe un plano de la unidad de oncohematología que se hizo en el 2016, y que me gustaría que no lo hayan tirado a la basura. Han pasado muchos años. Pues ese plano se elaboró, estuvimos 1 año elaborándolo, para que los niños tuvieran una unidad de oncohematología especial, incluyendo 2 cámaras especiales para hacer el trasplante halogénico. Antes no dije que el trasplante había 2 tipos, el autólogo y el halogénico. Ajá. El autólogo es de tu propia médula, ¿vale? Que acogemos a un niño, si necesita el trasplante, eso es más típico de los pacientes con cáncer, con tumores sólidos y demás, ¿no? Que eso sí se hace en el materno infantil. Yo metí el procedimiento cuando llegué en el 92. Pero el trasplante halogénico de un donante necesita unas condiciones especiales. Y lo que es muy triste es que actualmente se están haciendo para adultos en el Negrín,
y para niños hay que seguir trasladándolo a Madrid, al Niño Jesús o a Barcelona. Entonces, esta unidad ya nueva en la torre infantil, porque nosotros actualmente en la unidad actual no existe infraestructura para poder hacer un trasplante halogénico. Ahora actualmente en ese plano no solamente se ha hecho en relación a los estándares europeos de plantas de oncomatología, o sea, yo no me he inventado nada, que consideran incluso hasta habitaciones individuales por el tema de la intimidad y todo esto, ¿no? Que actualmente en la unidad actual no existe. También están en el plano hechas dos habitaciones para hacer un posible trasplante, o sea, con sus cámaras para desvestirse, como si en el Negri, con su parte de limpio, con su parte de sucio, para poner la presión positiva, etcétera, etcétera. Entonces, que no se olviden de eso y que sean estrictos con el plano que ya se hizo. Yo espero que no lo hayan tirado a la basura, y eso un llamamiento a la jefa de servicio, de servicio de mantenimiento del Hospital Materno Infantil y del Insular, como también a los gerentes, que lo tengan presente, por favor, eso es lo que les pido. Y que sobre todo que ya empiecen ya también, porque yo sé que hay mucha reticencia en muchos de mis compañeros, a considerar que ya estamos en el siglo XXI, que somos una zona ultraperiférica y que solamente el trasiego, porque Elías se va a ir a Madrid, creo que se va al Niño Jesús, depende de las preferencias, si prefiere Barcelona o Vallebrón, ¿no? Pero se irá al Niño Jesús y estaría en una ciudad extraña, sin el arrope familiar, una familia entera, es que es un trasiego terrible. Sin el doctor o la doctora que los va con él. Exacto, no. No va a Y estar, eso es otra cosa que dice la Carta Europea de Derechos del Niño. O sea, lo lógico es que se aconseja y se recomienda que el niño siga estando con el personal que lo ha visto desde un principio, tanto médico como de auxiliar, como de enfermería y demás. Es más cómodo, claro. Exacto. Entonces se va a un sitio extraño, una ciudad extraña, sin el arrope tampoco familiar de los propios padres. Imagínate el trasiego para el trabajo del papá, el trabajo de la mamá. Muchas veces el donante es el hermano, porque resulta que es compatible, el colegio del hermano, y muchas veces han quedado hasta un año allí porque han tenido complicaciones con trasplantes. Entonces yo creo que ya es el momento de pensar que esto se debería hacer aquí. Por parte del personal no va a haber problema, porque se han formado muchos de los hematólogos que actualmente están trabajando en el materno infantil, se han formado en el Negrín y han visto trasplantes halogénicos en el Negrín. Entonces pueden simplemente, yo siempre lo he dicho, un servicio conjunto en que la parte infantil se haga en el materno, el trasplante halogénico, y el trasplante halogénico de adultos se haga en el Negrín. Y si hay que formar enfermeras y trasladarlas a Madrid, como hice yo con el trasplante autólogo, pues se forman en el Niño Jesús o en Vallebrón, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que tienen ya que mentalizarse. Una vez jubilado, ¿te siguen llamando? Sí, mucho. Sobre ¿Te todo llaman mucho? Para comentarme, padre, mamá, cuando tienen algún problema, por ejemplo, como este, de recaídas y todo esto, por lo que hablamos muchas veces de la empatía, ¿no? A lo mejor se siente más cómodo conmigo que claro, con el médico o los hematólogos que hay allí, y entonces a veces salen con la mosca detrás de la oreja y prefieren que yo les hable, ¿no? ¿Y los otros profesionales te consultan cosas? Algunas veces sí, otras veces no, porque saben que yo he sido muy conflictivo en ese aspecto, ¿no? Yo siempre he luchado. De hecho, yo estaba un poco enfadado con ellos porque yo creía que me iban a apoyar en la marcha por la torre infantil, porque lo que yo les siempre vamos a ver es que el primer tratamiento es tener las condiciones adecuadas para ponerlo. Tú no puedes poner un tratamiento de quimioterapia en una posilga, ¿no? Y ninguno de ellos fue conmigo a las manifestaciones. O sea que entonces no nos hablábamos mucho. No te llevan muy bien con ella. Sinceramente. Muy bien, pues nada, gracias. Encantado de estar contigo. Gracias por darnos tu tiempo, gracias por contarnos tu experiencia y bueno, gracias por la lucha por la torre infantil. De nada. Un placer. Gracias por invitar. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista. Aquí tenemos a Nauseb y al gran Elías. Elías, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿A ti qué me decía que te gusta a ti? ¿El Fortnite? Sí. ¿Juegas mucho? Sí. ¿Y te gustan los videojuegos? ¿Te gusta el cine? Sí. Vale, ¿cuál es el personaje que más te gusta? Me gustan todos. Eso es bueno y malo, porque para tus padres dicen, bueno, pues fácil elegir a que le regalo, pero a veces soy yo y todo lo que le gusta, que todo lo quiere.
Bueno, también estamos con Nausé. ¿Cómo estás? Muy bien, ya gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Bienvenidos al lado oscuro, donde vienen las personas más importantes de Canarias. Así que estás en el sitio correcto, Elías. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 añitos. Mi hijo cumple 8 ahora también. 8 añitos también cumple Levi. Y Elías, ¿no? Bien. Bueno, Nausé, estamos aquí para dar visibilidad y concienciar y ver que lo que vemos por ahí no es una película, ¿no? Que, como tú mismo decías, esto le puede pasar a cualquier persona. Uno, hasta que no le pasa a uno, parece que nunca estamos en esa ruleta. ¿Cuánto hace que te dieron la noticia? Pues el pasado 5 de febrero de 2023 le detectaron a Elías de leucemia y durante 2 años de lucha, pues 2 años de lucha bastante duro, bastante fuerte. Conseguimos tocar la campana el pasado 5 de marzo, pero desafortunadamente la enfermedad le tuvo preparada otro bache. La Sí. le tuvo preparado otro bache y es ahora cuando tiene una recaída. La recaída se la detectaron el pasado 26 de junio y es una recaída precoz, a la vez que grave, porque está dentro de los 3 meses después de tocar la campana. Es decir, cuando pasan tan solo 6 meses es una recaída precoz, pero cuando solo pasan 90 días, como en el caso de él, pues es una recaída muy grave y precoz. Entonces ahora estamos nuevamente en tratamiento y nuevamente con quimioterapia y radioterapia para seguir luchando contra esta enfermedad. Porque él, digamos, de alguna forma había pasado la enfermedad, ¿no? Que siempre está expuesto a recaída, ¿no? Sí, o sea, estás expuesto a la recaída y estás expuesto a eso, obviamente. Pero en tan corto tiempo de plazo es lo que no es lo normal. No. Según nos explicó la doctora de él y el médico de él, los dos oncohematólogos de él, son muy pocos niños lo que sucede este tipo de casos. Pocos niños contados con una mano, ¿eh? ¿Y qué conlleva eso? Pues conlleva que ahora tenemos que ir a trasplante de médula sí o sí. A una recaída y encima muy precoz, tenemos que ir a trasplante de médula sí o sí. Porque hay dos pasos, o que sobrepase con quimio Sí, exacto. y que no hiciese falta la donación de médula. No, la donación de médula habría hecho falta sí o sí si hay una recaída. Él igualmente tiene que terminar con quimio y radio. La quimio es para profundizar que las células cancerígenas no existan en todo el cuerpo, Ajá. sobre todo en la parte de la médula, por eso es leucemia. Y posteriormente la radio para erradicar las posibles células cancerígenas que existan en el testículo, que es donde se transformó, ¿no? Donde se vino, donde nos dimos cuenta que había una recaída. ¿Vale? Entonces, donde se vino con una recaída. Y posteriormente lo vamos a trasplante. Y eso sucede cuando esté libre de células. Es decir, primero hay que terminar el tratamiento y una vez terminado el tratamiento, bueno, iríamos a trasplante. Como tú bien decías, esto es una enfermedad que no llama a la puerta. Esto es una enfermedad que cuando te viene y arrasa y te cambia la vida. Y es duro. Es duro cuando te dicen, no, tu hijo tiene leucemia. Vale, es duro. Lo luchas, lo combates, lo llevas a cabo y llegas hasta el final, como un campeón, como lo que es él. Pero más duro te dice cuando es una recaída. El mundo se te para. Bueno, no me puedo imaginar. Me imagino que que tú has dicho tiro para adelante, ¿no? No queda de otra. Exactamente, no queda otra. A veces, aunque esté dolido, aunque esté hecho mierda, aunque esté tal, toca sacar fuerza, sacar la sonrisa y sacar la sonrisa de siempre. Ríete. Eso es. Y seguir hacia adelante. Cuando te lo dicen por primera vez, cuando te lo notifican, ¿qué se te viene arriba? O sea, el mundo se te para. O sea, entras en un bucle, el niño, no te recuerdas otra cosa, sino el niño. Bueno, fue tanto así que la mamá está trasplantada de hígado y hasta ella se olvidaba tomarse su tratamiento. Porque entras en un bucle, el niño, y solo piensas en el niño. Solo piensas en que el niño esté bien, que no le falte de nada, y te piensas lo peor. Pero te piensas lo peor porque hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación en cuanto a este tipo de enfermedad. Es verdad que los médicos van un paso por delante. Antes de actuar y antes de haber un efecto secundario, pues ya ellos saben lo que va a venir, ya saben lo que hay. Pero es verdad que cuando te dan la noticia de que tu hijo tiene leucemia, no te lo crees. O sea, no. Pero, mi hijo. Sí, tu hijo que tiene cáncer de médula.
¿Cómo? Sí, sí. No. Sí. Yo creo que no. O sea, entras en un bucle de que no te lo crees. ¿Lo niegas? Lo O sea, niegas. lo negaba. Lo niegas tú mismo. Joder. Hasta que te estampas contra la realidad. Te estampas contra la realidad que de cuestión de segundos tampoco, pero cuestión de horas ya estás en la planta de oncohematología, la planta 3 del materno, y ahí es cuando ya tienes el primer choque de realidad. Ahí todavía no lo empiezas a asimilar porque, bueno, a lo mejor es un error, estamos haciendo analíticas, hemogramas y tal. Claro. Todavía no lo terminas de asimilar. Pero el segundo y el choque de realidad que ya te hace verlo de verdad es cuando empieza la caída del pelito. Cuando viene la caída del pelito ya sabes que te estás enfrentando contra Goliat, contra el bicho como nosotros le llamamos, y es cuando te das cuenta de que aquí hay que seguir hacia adelante sí o sí, y es cuando ya empiezas a verlo de otra manera. Ya no tienes la palabra negación en ti, sino tienes la palabra aceptación y lucha. O sea, ya empiezas con la aceptación y la lucha. Ya la negación la dejaste atrás, pero ya es verdad que empiezas con la lucha, un escudo y una espada, y a veces aunque el escudo y la espada esté roto o esté agrietado, toca seguir afilándolo y seguir luchando. Y Elías era muy pequeñito, ¿no? 5 añitos. ¿Qué edad tenías ahí cuando te dijeron que tenías leucemia? 5. 5 añitos. 5 añitos. ¿Y él cómo lo recibe? ¿Él se percata de la realidad? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tú tenías leucemia por primera vez? No. Bueno, es verdad que con 5 años no es consciente todavía. Yo le tuve que explicar que porque él no quería estar en el materno. El primer ingreso fueron 45 días. Sí, luego te lleva a tener a ti la psicología Es que no te queda de porque no es otra. lo mismo que tú dices, estoy aquí, estoy yo y ese ya Pero no. Explícale a tu hijo. Se lo expliqué con superhéroes, ahora más. Se lo expliqué con superhéroes porque él no quería estar ahí. Papá, ¿cuándo nos vamos? Mamá, yo me quiero ir para casa. Yo no quiero seguir aquí, no me quiero seguir tomando esto. Y tú como padre o como madre, ¿qué haces? Intentar llevártelo al terreno e intentar explicarle las cosas lo mejor posible, cariño. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando Hulk se convirtió en un monstruo verde? Sí, claro, papá, pero es que yo no quiero ser un monstruo verde. Y pues espérate, porque por eso estamos aquí. ¿Tú quién quieres ser? Oh, papá, yo quiero ser fuerte como Spider-Man y volar como Iron Man. Y pues para eso estamos aquí. Hulk, cuando se convirtió en un monstruo verde, le pusieron un antídoto, que ese antídoto se llama quimio. Y con la quimio consiguió no convertirse en un monstruo verde, sino conseguir realmente ser quien quería ser. Y para eso estamos aquí, para que tú seas quien realmente quieres ser. Papá, pero entonces yo voy a ser fuerte y volar como Iron Man. Y voy a ser fuerte como Spiderman. Yo, pues claro, pues justamente cuando venía la quimioterapia, pedimos unas cajitas que son de Spiderman. Y entonces él no veía la quimio, él simplemente veía una cajita que es como un montón de telaraña y luego los colores de Spiderman. Y cuando le ponían la de esos naranjas, hacía así. Todavía falta, papi, todavía falta. ¿Te acuerdas? Sí. Y así fue como conseguimos pues llevarlo al terreno bajo su infancia, bajo su inocencia, para que entendiera el por qué estábamos ahí. Teníamos que poner un antídoto que se llama quimio para que no se convirtiera en un monstruo. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo sentiste? En fase de proceso, en proceso a un superhéroe, ¿no? Sí. Sí. ¿Lo llevó guay, papi? ¿Te lo contó guay? Sí. Sí. El verdadero superhéroe es papi, mami. Sí. No debe ser nada fácil, ¿vale? Yo, joder, he estado en situaciones muy lejos de esto y el hecho de explicarle cuando hay alguna operación, de explicárselo ya a uno le cuesta, cuando es algo súper básico. No me lo puedo ni imaginar, tío, ni imaginar. Bueno, el hecho de estar allí en el hospital, el trato, el hacer vida allí, porque imagino que allí hará sus amistades también, ¿no? Pasas mucho tiempo allí. Ahí hace familia. Aquello no es amistad ya. Ahí hace familia. De hecho es que tan familia hace que, bueno, nosotros descubrimos que habían envíos de pedidos a domicilio en el hospital, gracias a él, porque él se descargó una aplicación, hacía los pedidos, y una vez llamaron a la mamá, mira que estoy abajo, como que estás abajo, sí, es un pedido que hicieron. Pues él hizo un pedido a través de una aplicación de una tienda para comer, y lo hizo él, nos enteramos que llegaban al hospital. Pues a partir de ahí, tocamos en las habitaciones, o las habitaciones nos tocaban a nosotros, cada vez que hacíamos pedidos. Entonces nos poníamos de acuerdo en las familias, y ahora pedíamos pollo asado, cuando nos pedíamos hamburguesas, cuando nos pedíamos no sé qué, pero entre las familias. O sea, el trato en cuanto a familias, aquello ahí es bestial, ya hace familias allí. Y en cuanto al trato de enfermeras, hematólogos, hematólogas, auxiliares, incluso hasta las limpiadoras, aquello es otro mundo. Me imagino. Yo siempre he dicho que la planta 3 del materno infantil no tiene nada que ver con el resto del materno.
¿vale? Sin ir más lejos, la televisión es una televisión privada por habitación. Las camas, él tiene su cama y luego los papás tenemos un sofá cama de Ikea, no cualquier sofá cama de estos de piel que te ponen súper incómodo, que quema esa piel. Luego la comida, traen una bandeja para él y una bandeja para el acompañante. Vale, que la comida del materno es como es, vale, pero ya es la acción solamente, ¿sabes? Después necesitas un hombro ahí, tienes a los enfermeros, tienes a las asociaciones. O sea, la verdad que el trato de oncohematología no tiene nada que ver con el resto del materno. ¿Y haces amigos allí? Sí. ¿Tienes amigos? Y, guau, ¿Cómo se llaman tus amigos? ¿eso cómo se llama? Muchísimo. ¿Eh? Muchísimo. Pero Muchísimo, dile un nombre de, por ejemplo, de Además, Aymar fue recientemente a trasplante a Madrid también, de Sí. médula, está súper bien. ¿Quién más, por ejemplo? El otro juega contigo al Fortnite, que es tu amigo nuevo ahora. Daniel también juega con él al Fortnite. Él está ingresado todavía, pero juega con Elías online al Fortnite. El Elías desde casa y el desde el materno. Que hasta esa es otra. En la planta también te ponen una Play 5, te ponen una Play 4 o una Play que tengan disponible para que los niños jueguen, interactúen también online. Y hay muchas asociaciones ahí echando una mano. Sí, está Alejandro da Silva, está ya era hora, está también Pequeño Valiente y alguna más que se me escapa. ¿Y qué ejercen? ¿Qué hacen esas asociaciones ahí? ¿A ti qué te influye? A ti como papá. A nivel personal te ayuda muchísimo a nivel psicológico, Sí. nivel apoyo y luego a nivel del niño otro tanto de lo mismo. Y aparte interactúan con el niño a lo mejor 1 horita o 2 horitas al día. Diferentes asociaciones, lo tienen pautados por día y horario. Entonces ellos entran para interactuar con los pequeños y es como un respiro que te dan a ti para ir a tomarte un café, coger un poco de aire, o tener en cuenta que cuando estás en esa planta no va a haber otros contactos familiares, ¿vale? Sino el papá y la mamá. Listo. ¿Vale? No puedes decir, mira, papá a mi suegra o a mi mamá puede ni- para que se quede un turno y yo descanso. No. No se puede. O sea, es una planta tan hermética Claro. por el tema de las defensas y Sí. el tema de los niños, sobre todo por seguridad hacia ellos, que es muy complicado ese tipo de acciones. Entonces, cuando entran las asociaciones, pues eso es un respiro que ellos te dan. Pues mira, cuando termine te llamo. Vale, pues ya sales afuera, coges un poco de aire, o te das un respiro que también lo necesitas, o te tomas un café, o simplemente te sientas en la escalera. Sí. ¿Vale? Que a veces apetece también estar solo y estar tranquilo. Sí. ¿Sabes? Sí, pues imagino que estar allí es, primero, felicidad. A principio me daba pánico salir de la habitación. Sí. La mamá te lo podría decir. A mí me daba pánico salir de la habitación, encontrarme un niño sin pelito, hasta que me di cuenta de la realidad, ¿vale? Lo que te comentaba al principio. Pero yo salir por los pasillos y encontrarme un niño sin pelito, eso para mí era... Bueno, quizás lo que te ibas a ver tú. Sí, hasta que me vi. Y encima lo tuve que hacer yo porque primera vez él no quería que nadie se lo hiciera. Se encontraba los mechones de pelo en la almohada, entonces se lo expliqué. Que el pelito se cayó, pero bueno, que volverá a salir y que ahí estará de nuevo. Claro. Pero... ¿Tú mientras luz como papi? El tema de la quimio, entiendo que, bueno, ha venido aquí algún chico que ha estado enfermo. Bien, todo con buenas noticias, ¿no? Están aquí, todo súper bien. Pero el tema de la quimio, que es algo que es jodido, ¿no? Tomársela, por lo visto, son sensaciones muy mal. ¿Cómo lo lleva él? Perdonando la expresión, es una puta mierda. Ya. La quimioterapia es una puta mierda. Sí, cura, sí, pero también arrasa. La quimioterapia no mira si es bueno o es malo, directamente quita y ya está, se acabó. Sí, eso es, no hay filtro. No hay filtro. Tengo que O sea, pasar, tengo que limpiar todo, pero me llevo también lo que es bueno. Exacto. Entonces, en el caso de Elías, pues más de lo mismo. O sea, Elías tiene sus días buenos y sus días no tan buenos. Un día no tan bueno, ¿qué supone? Tenemos dos personalidades, Ujú. ¿vale? En el día bueno tenemos a Elías y en el día no tan bueno tenemos a Bartolo. Entonces, Bartolo es cuando Elías no quiere hacer nada, cuando Elías se encuentra mal, cuando Elías le duele todo. Hoy estamos Hoy con Elías. tenemos un punto medio, hoy Sí. es un Bartolías, Bartolías. ¿no?
Hoy tenemos un Bartolía. Bueno, yo lo veo sacando la sonrisilla ahí, como hay Sí. yo veo más Elías que Bartolo Sí, ahí. es verdad que tiene sus dolores, es verdad que la quimioterapia actúa, y más ahora que tiene un tratamiento intensivo. Entonces, teniendo en cuenta que lo que antes le pusimos en 2 años, ahora es en 4 meses. Guau. Bueno, entonces es un tratamiento intensivo, un tratamiento más agresivo, un tratamiento más fuerte. Es un tratamiento pionero también en Canarias, que le están poniendo a él también. Ajá. Entonces, es un tratamiento que a nivel muscular, a nivel de los huesos, muscular, pues ya sabemos que la quimioterapia arrasa con toda la infraestructura muscular, y a nivel de hueso, al ser de médula, líquido óseo, pues lo va deteriorando un poquito más, ¿vale? Pero para eso, como insistí al principio, los médicos van un paso por delante, y ante eso pues ya tiene un tratamiento para esos dolores, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos que estar constantemente con tratamiento con él, teniendo en cuenta que son 3 pastillas por la mañana, más una son 4, más 2 jarabes, más luego repetir la jornada por la noche. Con un niño, quieras o no, pues es complicado, Claro. ¿vale? Porque es mucho tratamiento y es constante, entonces lo tenemos pautado por la mañana, cada media hora le damos una dosis diferente, ¿vale? Para tampoco colapsarlo con todo tratamiento desde por la mañana. Y así lo vamos haciendo durante toda la mañana para no dárselo todo junto, esa bomba de relojería en el estómago. Aunque tiene un protector gástrico, pero igualmente Ya. es mucha bomba para un niño. O sea, que hay que recordar siempre que es un niño y es su infancia. Infancia rota por el tratamiento, rota por la enfermedad, pero sigue siendo un niño. Y me imagino que para los padres también conlleva atención de mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que tú tenías la frutería, ¿no? Sí. En Ingenio. Ingenio. Pero no, cuando tú lo dejaste, Ya él estaba enfermo ya. pero no fue por Elías, Yo lo dejé por Elías. por Elías. Yo tenía que haber cerrado antes. Porque claro, es que yo, la frutería es la primera hora para recoger todo. La noticia de Elías vino el 5 de febrero de 2023, yo cerré en enero de 2024. Ajá. Vale, yo vi que cerraste Yo y cerré. se veía que era por problemas personales. Por eso. Pasa que no quise hacerlo público de esa Ajá. manera tampoco. Pero sí es verdad que cerré ya porque ya no podía más. En enero de 2024, mi mujer ingresada con un trasplante de hígado en Madrid, en Tenerife, perdón. Y este señorito, o señor, como quiere, ingresado en el materno, porque estaba malito con leucemia, con tratamiento. O sea, y yo con los negocios. Sí, sí, ya hacía un negocio, ya te conlleva dolor de cabeza, no. ya tienes tu Yo body se para acabó. estallar, claro. Ya se acabó hasta aquí. Hasta aquí. La vida es un instante al sol, tío, y mañana puede estar nublado. ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanta guerra? Si realmente lo que te vas a llevar son los momentos vividos con tu familia, tío. Todo lo demás va y viene solo. No merece la pena. Ahora estoy bienísimo. Un trabajo 8 horas, libro mis 2 días a la semana, estoy con mi hijo, estoy con mi mujer, estoy en mi casa. Nos echamos unas partiditas al Fortnite, ¿verdad? Y me lo pasamos pipa. Bueno, al poco de contactar conmigo, que no hace mucho, que me escribiste un mensaje por Instagram y yo no me lo pensé. Mira que nos escriben todos los días gente que quiere venir aquí y evidentemente me parecía que estaba más que merecía la pena que viniera. Bueno, yo era por echar lo poco que podíamos ayudar, visibilizar, ayudar a otras personas que puedan pasar lo mismo. El hecho de que haya venido José Carlos, pues ya, bueno, vamos a decir lo que es la donación de médula y lo sencillo que es a la idea que todos tenemos, y eso que aquí ha venido gente y me lo ha explicado, pero al final la palabra médula la tenemos asociada a algo que nos da miedo. A la médula espinal. Ujú. Es hecho. Tú piensas eso y uff, ya te tensa. Entonces que te lo expliquen está bien. Al poco tuviste una noticia de que había donante. Sí, Todo sigue en pie. sí, sí. ¿Vale? Esa noticia entiendo que da alegría, no sé si también con un poquito de freno. De Sí, miedo. decir, bueno, porque esto no garantiza nada. Sí, a ver, tener un donante es un paso más, ¿vale? Tener un donante es un paso más. Cabe la posibilidad que el donante, cuando le expliquen el procedimiento, pues se eche para atrás y diga no, que lo ha habido. Por eso es la importancia de donar médula, pero ser consciente de lo que es donar médula. Ajá. ¿Vale? Que como ha explicado el doctor Lodo, es un paso indoloro, es un paso sencillo, pero no conlleva riesgo. Pero sí es verdad que el 85% de la población lo hace vía
vía periférica, y el otro 15% pues lo va a hacer directamente a través del líquido óseo en la médula, ¿vale? Que es totalmente indoloro, insisto. Pero hay gente que eso, debido a la desinformación que hay, pues se echa para atrás, Ya. ¿vale? Pero que es totalmente indoloro. Sin ir más lejos, Elías, aquí presente, se hace punción lumbar todos los lunes. ¿Y qué tal, Elías? Y ahora, eso te iba a decir, ¿a ti te duele la punción lumbar, Karim? No, ¿Te duele la intratecal? no. Y es un niño de 8 años. Bueno, yo creo que Elías es un poquito más fuerte que la media ya, ¿eh? Yo lo veo ahí que él está por encima de los demás, ¿eh? Es que al final no te duele, ¿no? Oye, es que cuando uno va a quirófano, somos unos miedicas, Elías. No da miedo. No da miedo. Hay que intentar que... Está bien y me alegra un montón que te haya apetecido sentarte aquí para que... Porque al final los humanos somos como somos y cuando vemos las cosas a veces como nos entra mejor, ¿vale? Y no, esto no es una película. Así que yo te doy las gracias y la enhorabuena por ser tan fuerte. Y seguramente vayas a ayudar a un montón de gente con esto. Sí. Así que gracias. Nada. ¿Estás a gusto aquí? Sí. Sí. Con el bichito del lado oscuro ahí. Un puntal. Bueno, entonces viene la donación de médula. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, tenemos que terminar tratamiento. Hoy empezamos radioterapia y terminar quimio. Estamos en el segundo ciclo de consolidación, son 4 ciclos en total. Estamos en el segundo. Porque independientemente de que haya donación... Hay que terminar. Esto no es como una gripe que tenemos un termagín, te encuentras bien y sigue. Ok, y si se hace la donación, lo otro va por su lado. O sea, hay que seguir luchando con... La donación no se va a hacer... no, vamos a ver, la donación se va a hacer cuando llegue el momento de la fecha de operación. Ajá. ¿Vale? A esa paciente lo que han hecho, a esa persona donante lo que han hecho es una extracción de sangre para ver compatibilidad. Hay compatibilidad, perfecto. Se avisa a esa persona de que es donante de médula. Pues ahora cuando llegue la fecha de Esa persona ya ha dicho que sí. Exactamente. Pero él no sabe, esa persona sabe a quién va. No, ni nosotros sabemos tampoco quién es, ni de qué parte del mundo viene. Vale. Y no se hace por, imagino que por algún motivo. Por la ley de protección de datos, privacidad. Bueno, pero si aceptan ambas partes. No, al final no. A nosotros nos encantaría saber. Claro, me imagino. Nosotros vamos. Y yo creo que a la persona donante también. Sí. Yo creo que Y también. más cuando sepa que es para un niño. Exacto. Y al final creo que eso también ayudaría, ¿no? Porque está dando una segunda vida ahora más, tío. Total. Está dando una segunda oportunidad. Y no sabes lo valioso y lo importante que es. Como tú decías al principio, no es una película, tío. No es una película. La gente dice, no, pero es que nunca me va a tocar. Sí te toca. Ojalá y nunca te toque. Tocar madera, ojalá que nunca te toque. Pero es que desafortunadamente, como dije al principio de esta entrevista, esto llama a la puerta, esto no llama, tío, esto entra. Y cuando entras te arrasas y te das cuenta de que estás ahí. ¿Y qué haces? Aferrarte a lo más valioso que tengas en tu vida. Y seguir luchando. Y desafortunadamente a nosotros nos tocó a nuestro hijo. Ojalá me hubiera tocado a mí, tío. Es la lucha mía. Siempre más. Ojalá me hubiera tocado a mí. Por supuesto. Porque al final te toca donde más te duele y es una puta mierda, tío. Y tú, porque es esto, por ejemplo, yo tengo esta discusión de casa, ¿no? De las horas de trabajo que dedica uno, no dedicada a la familia. ¿Tú qué le dirías a esa gente como yo, que pasamos más horas trabajando que otra cosa? El ejemplo lo tienes en mí. Yo tenía negocio, estaba bien, estábamos tranquilos, 11 empleados. ¿Para qué? ¿Y la familia? No merece la pena. La vida es un instante al sol, nada más. Y mañana puede estar nublado. Vive hoy, disfruta hoy con la familia, que es lo que realmente te vas a llevar. Lo demás va y viene solo. ¿Para qué llevar tantas horas de trabajo? ¿Para qué tanto? Si al final no te vas a llevar nada de eso. ¿Sabes qué te vas a llevar? ¿Sabes qué te vas a llevar? Recuerdo. No te vas a llevar nada. Porque todo eso que estás construyendo ahora no te cabe en la cajita de pino. Y a lo mejor nunca terminas de construirlo, esa es otra, que tú pones a construir con un futuro A y a lo mejor no llega. No te vas a llevar nada, todo eso no te cabe. Te vas a llevar recuerdos. Y tu familia, el que se quede, se van a quedar con esos recuerdos. Con todos los momentos bonitos vividos. Porque lo malo se olvida. Lo que se queda es lo bueno. Coño, ¿te acuerdas el día que vivimos? Qué bien lo pasamos. Sin duda, ¿Te acuerdas del cabrón aquel que estaba todo el día trabajando, tío? Sí. Qué pena. O sea, al final es una balanza. Hay que estar con lo que te aporte.
Elías, ¿bien? Sí. ¿Sí? ¿Nos quieres contar algo? ¿Quieres contar algo? ¿No? ¿No? ¿Quieres contar cómo te sentiste hoy, tu primer día de radio? Sí. ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pues agüita, amigo. Tío fuerte. Sí. ¿Va al cole? No, No puede. no podemos. De momento no podemos. Estamos mirando a ver si va un docente a domicilio o si lo hacemos online. Claro, porque imagino que con la quimio, defensa baja, no nos podemos Picado. arriesgar. Es picado. Ahora porque estamos aquí está sin mascarilla, pero en sitio cerrado él tiene que estar con mascarilla siempre. Ajá. Salvo en casa, ¿vale? En casa el protocolo, a lo mejor cuando vienen las abuelas, mascarilla y gel hidroalcohólico. Nada de besos, nada de abrazos, nada de choque de manos, sino todo con el puño. Bien. Y lo normal es que él esté aislado, ¿vale? Normal es que él esté aislado y que esté cero contacto con niños. Porque para lo que nosotros es indiferente un estornudo, Claro, claro. para él es un mundo. ¿Sabes? Porque no tiene neutrófilos, no tiene defensa. Entonces, como yo le explico a él, no tiene esos soldaditos que luchan contra esa guerra interna, a lo mejor de un virus, ¿no? Ya. Entonces, él lo entiende perfectamente y él sabe que tiene que tener mascarilla. Incluso nosotros cuando vamos al sitio cerrado, vamos con él con mascarilla, sobre todo por protección a él y sobre todo por apoyo también a él, ¿sabes? Para que él sepa que estamos con él también. Y este tipo de casos, bueno, a nivel está cubierto, o sea, te cubre el Estado, el hecho de la educación, tienen programas de decir, oye, en estos casos que el niño no podía ir al cole, pues te podemos presentar este tipo de solución, o no te dan soluciones, te lo tienes que buscar tú. ¿Te dan solución? No, te dan solución. Sí. Ahí tenemos un docente en el materno, Boro, que la verdad que ese hombre es un espectáculo, es una pasada Sí. a nivel profesional, a nivel personal. Boro, eso es de lo mejorcito, lo mejor. No porque esté aquí delante de cámara, ni porque estés tú aquí, ni nada, sino se lo dije a él, le dediqué incluso un post a nosotros en el diario de él, en el diario J. Yo te sigo más por ahí, que me sale más en Facebook que en Instagram. Sí, pues le dedicamos un post a él porque ese hombre a nivel personal, como persona, no existe mejor persona que él. O sea, el corazón que tiene, la humildad que tiene, el trato con Elías. Él estando de vacaciones iba al materno a ver a Elías. Vale, estando Sí, de eso vacaciones. está por encima del trabajo ya, eso es Sí. personal. Entonces, él se encarga luego de gestionar todo eso. Y luego aparte también el equipo directivo del colegio. Guachico. Eso es el director del centro. Él vivió en primera persona esta enfermedad con su hija Ajá. y con Elías es una locura. O sea, con Elías él es mi niño. Lo que Elías necesite yo puedo hacer, yo voy a estar siempre ahí. Me alegro. Y luego el equipo de profesores, todo. Con Elías es una locura también. Entonces, entre ellos están en contacto para que luego a nivel de Estado, a nivel Consejería de Educación, pues se tomen las medidas oportunas con él. ¿Vale? Que yo estoy a favor del online, pero tampoco estoy a favor de que, pero no estoy a favor, perdón, de que sean 5 horas lectivas sentadas en un ordenador. Ya, lo he pasado. No las aguanta. Él no aguanta ni 20 minutos no las sentado. aguanta uno, no no aguanta aguanta 5 horas, que no las aguanta. O sea, y más con tratamiento. Que yo entienda que un niño se rompa un brazo, se rompa un pie, no puede ir al centro y tenga que estar 5 horas lectivas. No entiendo. Pero un niño con tratamiento oncológico Sí, de la estas energía. características y con las energías y con las defensas y con las plaquetas y con las hemoglobinas y tal, no lo aguanta. Ya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y si nos ponen el docente a domicilio, pues mucho mejor. Bien, entonces a nivel de infraestructura, ¿crees que estamos... Bueno, ahora se nos viene el edificio, ¿cómo le llamaba el doctor Lowe? La torre infantil. La torre La torre infantil. infantil, Bien, que se inaugura el año que viene, si no se todo va bien. sí. Y bueno, a nivel humano creo que es lo que nos salva, ¿no? A nivel humano es lo que más importante. Yo lo dije hace poco en una entrevista, infraestructura somos una mierda, Ajá. porque aquello da pena, Sí, sinceramente, da pena, ¿vale? Pero dentro de la pena viene en la parte humana, que te hace ver eso. Bueno, de hecho es que, mira, Elías, ¿cómo sonaba el grifo de la ducha cada vez que te ibas a bañar? Será como un pito. Sonaba como un pito, encendías la ducha y ¿cómo sonaba? La ducha, tío. Sí. O sea, él se iba a bañar y parecía que una trompeta. antiguo ya, ¿no? Claro. La de Carl tendrá ahí ya. Obsoleto. Claro. Obsoleto, ¿vale? Entonces, es verdad que luego viene la parte humana, que es lo que te hace ver las cosas de otra manera y estar más cómodo, ¿vale? Es verdad que luego en infraestructura está como estamos, pero ellos te ayudan muchísimo a llevarlo bien. Pero muchísimo. No, y menos mal, eso es fundamental. De verdad que tengo que decir, no lo más importante, no, tiene que ser la parte de la infraestructura para que estén bien y puedan tener sus tratamientos.
Sí, las infraestructuras están obsoletas. Necesita cuanto antes esa torre infantil Sí, urgente. bueno, por lo menos está ahí ya. Sí, sí. Ya está ahí. Y gracias a la lucha que han tenido Lodos también y Sí. a la guerra constante que ha marcado este hombre. Sí. Porque de hecho es que él fue médico de Elías. Sí, me comentaste. Cuando empezó Elías, cuando nos dieron la noticia, Ujú. el doctor Lodos fue quien nos dio la noticia. Pero luego se jubiló. Ajá, sí, me dijo eso, Julio. Esos 2 años fue cuando me dijiste, ¿no? Con el que empezó, pero vaya Exacto. luego Ile, que se jubiló. Y luego vino la doctora Leonor Pérez Ortiz, que es la que le lleva a él junto con el doctor Moliné. Pero es verdad que cuando estaba residente la doctora Leonor con Lodo, yo decía, yo ahora me van a quitar a Lodo de aquí, que es una eminencia, lleva tantos Sí, años, claro. van a poner a Leo. Y luego con el paso del tiempo me tuve que tragar mis palabras porque Leo me demostró que era una médica en condiciones, una Sí, hematóloga. los cambios en ese caso Buah. siempre da miedo. Y ¿no? más cuando es tu hijo el que está ahí dentro metido y dices tú, chacho, pero ¿por qué ahora? O sea, doctor Lodo, ¿usted no se puede esperar un poquito más? Yo lo estaba pensando, decir, claro, esta persona tendrá que dejar casos a medias, si no nunca se va a poder jubilar. Claro, exactamente, claro. Siempre, Y uno, como egoísta, ¿por qué no te quedas un poquito más? Normal. Pero bueno, imagino que él estará ahí para cualquier... Bueno, así Sí, es, ¿no? sí, La ha sí, llamado sí, para que sí. viniese aquí y ha venido. No, incluso se enteró del trasplante de médula, me felicitó por privado, me llama a preguntar por el niño. La verdad es que Yo me alegré mucho, me alegré un montón cuando lo vi. Digo, joder, si hablamos hace 2 días justo de venir aquí y luego lo comunicas y llevan luchando 2 años, que parece que yo he visto el proceso tan corto de... Joder, y la alegría. Sí. Pero no, ustedes llevan ahí 2 añitos... de 2023, duros, 2 añitos duros. nada más y nada menos. Pero bueno, Elías, yo te veo genial, Elías. Sí. Te veo súper bien y espero que siga así, que salga todo súper bien, esa donación de médula. Se tienen que ir afuera, me dijo el Sí, a doctor. Madrid. Madrid, bueno, un viajecito, nunca viene mal, ¿no? ¿Eh? Él está contento, pero vamos a Madrid. Sí, Él está contento. claro, claro. Nos nombró la palabra miedo porque venía el trasplante, pero explicamos que eso no era nada malo, que eso era todo bien, que eso va a salir todo bien y que eso es lo único que lo van a meter en el quirófano y le van a ir a limpiar la médula, una chapa de pintura, pero Y después listo. va a estar súper bien y nos vamos a quedar una temporadita en Madrid con revisiones y demás y nos podemos ir a la tienda de Crocs a comprarnos las Crocs. Bueno, Ah, qué guay. claro. De todas maneras, el miedo es algo normal. Sí. Yo paso miedo. No te creas que es algo... El miedo es normal, así que tener miedo no te sientas que es algo anormal. Yo siento miedo, yo me voy a hacer una operación y yo siento miedo real. Yo digo, joder, que te da miedo, tío. Es un sentimiento que no puede tampoco ocultar, pero no pasa nada. O sea, sentir miedo. Y luego tú eres lo que veo que es un tío valiente que dice, yo sigo para adelante y sigo luchando. Muy bien. Esta vez me va a ver el corte de cámara porque me levanté a coger las cucharas. ¿Vamos ya? Sí, ya estamos aquí activos. Bueno. ¡Wow! Y la cara. Está buenísimo, te lo digo ya. El otro día me tocó el de ¡Qué chocolate. rico, tío! ¿Hay por aquí? Oye, pues sí, ¿eh? ¿Mm? Está bueno. ¿Sí? Por ahí para ti. ¿Has visto que ya tenía algo guay tenía que ser venir aquí al podcast o no? Qué rico, ¿no? Ah, Jonathan, el chocolate. Ahora te lo llevas para tu casa. Chua. Está bueno. cuando te dejan tu Sabe Fabi, ¿te lo como- puedes comer? Es de chocolate, pero sabe como a mousse. Sabe a mousse, eso dije el otro día. Yo, que me recuerda a mousse. Sabe como Es mousse. buenísimo. Está bueno, mira. Mira que yo... Bueno, ya sabes, helado de la Qué Amore. rico. Es decir, que ayer puse los cuernos al Amore y fui a otra heladería porque me queda de paso y me pillé el de turrón y no sabe a turrón, digo, coño, no, es que los helados y ahora me cuesta que sepan a algo y no, yo dejé de comer helado porque si es que no me saben a nada, si ya saben todo a azúcar. Sí. Y este sí me sabe, y no es porque sea el patrocinador, sino porque, coño, pues está bueno, es verdad. Sabe el producto que estás comprando. Sí. Por desgracia, las cosas cada vez saben menos a la realidad, solamente me los petan de azúcar Sí. y poco más. Bueno, por mi parte, te veo feliz ya, amigo. ¿eh? Le cambiaste la Ya cara. nos ¿no? olvidamos ya de Elías. Ya. Esto no te lo esperabas tú, amigo. ¿eh? Ah, sorpresilla que había. Pues no sé, por mi parte creo que queda guay tu experiencia, que no es fácil. La de Elías,
la vamos a juntar con la entrevista al doctor Lodos y creo que se va a quedar un contenido muy interesante de una situación que evitamos vivirla, escucharla, la dejamos de lado por eso mismo, porque pensamos que no nos va a pasar a nosotros, porque nos cuesta un montón de veces asumir que este tipo de cosas, parece que si la dejamos o no, nos escondemos debajo de la sábana, esto no va a pasar. Y no, yo por mi parte con esto espero que sirva de ayuda. Seguiremos de cerca al amigo Elías, ¿vale? Cualquier cosa que haga falta ya nos dice, que oye, lo que podemos echar una mano. ¿A ti te gustaría decir algo antes de terminar? Sí. Aprovecha ahí el micro. Primero que nada, y lo digo mirando a la cámara, gracias al lado oscuro por darnos este tiempo, por dejarnos estar aquí, por concienciar y por dar visibilidad a todos la importancia que es donar médula, por dejarnos contar nuestra historia y sobre todo por dejarnos contar la historia de Elías. Aquí el protagonista de la historia es él, el diario J, Elías, y sobre todo la historia la puedes cambiar tú, con un simple gesto, que es la donación de médula. Hoy es él, pero es que mañana puede ser tú, o tu hijo, o tu hermano, o tu sobrino, o incluso tu nieto. Esta enfermedad cuando entra, arrasa, y sin darte cuenta, te cambia la vida. Así que lo importante que es donar médula depende de ti. Muchas gracias. Ves una fotito aquí a los dos porque este fondo está guapísimo. Ahora nos hacemos una fotito los tres. Yeah. El mensaje ese tiene que calar. Oye, diario de Elías. Diario J. Diario EJ. Instagram también está el diario J, vale. Sí. En Facebook ya uno con... Facebook ya usamos más Facebook. Facebook tiene una interacción ahora mismo, un alcance de 2,6 millones, tío. Es una pasada. 2,1 millones, perdón. Sí, parece que la gente joven, ¿vale? Estas quintas de ellos, Facebook lo tienen como obsoleto y es la red social más usada. Tiene mucha gente mayor. Y tiene mucha gente que al final son más empáticos, ¿no? Con ciertas cosas, ¿no? Porque antes lo estaba pensando, la donación de médula a partir de los 40 años. Hasta los 40. Hasta los 40. Desde los 18 hasta los 40. Y eso es una pequeña putada porque nosotros tenemos esa conciencia, nos cuesta siendo jóvenes tener esa conciencia. Pero tiene un porqué, Dorama. Tiene un porqué y es que cuando se donaba médula desde los 45 a los 55, la persona receptora había muchas recaídas. Había muchos riesgos de recaída y había muchas recaídas. Entonces, ¿qué hicieron? Recortaron la edad hasta los 40. Y ahí se han dado cuenta de que la persona receptora no sufre tanto riesgo de recaída y no hay tantas recaídas estadísticamente. Bien, bien. Pues, bueno, Elías, hasta aquí el lado oscuro. Tu helado de chocolate va a seguir ahí. Sí, el helado oscuro se lo está comiendo el sodo, ¿eh? Porque encima de chocolate y está oscuro y el helado oscuro se lo está comiendo el todo, ¿eh? Ya tiene el helado favorito, el de chocolate. Total, se podría llamar mousse de chocolate. ¿Pero tiene el ajuste? Alegro. Bueno, pues nada, completo hasta aquí el capítulo de hoy. Agradecer nuevamente a Nause, a Elías, al doctor Lodos por venir, por contarnos su historia, a Elías por atreverse a sentarse, que antes de empezar estaba ahí dudandillo si se venía, ¿no? La vergüenza normal, Elías. A ti solo no, hasta las personas adultas se sienten aquí y están nerviosas. Y se ponen nerviosos cuando están aquí, hasta que hablan un ratito conmigo, se ven que esto es algo muy normal, una charlilla aquí entre amigos. Y comiendo helado. Y encima ya comiendo helado, ya esto es mi madre. Bueno, seguiremos el caso, cualquier cosa podemos ayudar, cuente con nosotros. Gracias. Espero que el vídeo tenga mucho apoyo, que lo vean, que lo compartan. Y bueno, cualquier cosa que necesite de difusión, la poca que podamos tener nosotros, pues así se hará. ¿Tú quieres decir algo, Elías? ¿Quieres decir algo? ¿No? Bien, haz la cámara así un ok y terminamos el podcast.